Hace poco yo estuve tocando un tema que era cómo no ser salvos. ¿Cómo yo no puedo ser salvo? Y estuve hablando acerca de una ilustración, acerca de varios puntos que demostraban cómo una persona no podía llegar a ser salvo. Y se lo voy a refrescar. Estuvimos hablando de que nadie puede ser salvo por ser bueno, porque bueno solamente uno, y es Jesucristo. Luego demostramos que nadie puede ser salvo por guardar los mandamientos, porque nadie de lo que está aquí ha podido guardar los mandamientos. Y puedo preguntar, ¿quién de aquí ha cumplido los 10 mandamientos perfectamente? Levante la mano. Ninguno. Entonces todos nosotros hemos fallado con ese requisito. Y un tercer requisito que demostramos que para ser salvo por ti mismo es que tú tienes que ser perfecto. Y sabemos que ninguno de los que está aquí es perfecto. Solamente Jesucristo cumplía con esos 3 requisitos, pero ninguno de nosotros puede ser salvo por medio de ese método. Luego prediqué la semana pasada, pero la continuación de ese mensaje la vamos a hacer hoy, que es lo contrario. Si aquel mensaje era cómo no ser salvo, hoy vamos a tratar cómo puedo ser salvo. Y vamos a orar para que Dios sea el que guíe todas las palabras que vamos a expresar aquí. Me gustaría que se pongan en actitud de oración y que Dios sea el que toque nuestros corazones a través del mensaje de Dios en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por cada hermano que se encuentra aquí el día de hoy. Bendícele, ayúdale, llénale, Señor, de sabiduría, llénale de gracia. Gracias por cada persona que está viendo ahora este mensaje a través de Facebook o que lo verá después a través de YouTube. También yo te pido que estas palabras que vienen de ti sean para administración de sus vidas y puedan obrar acorde a lo que aprenderemos el día de hoy. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puedo ser salvo? Una pregunta importante, una respuesta simple. Una pregunta que muchos se harán. Y el regalo de la salvación no puede ni debe ser subestimado. Costó la muerte de Cristo por el pecado, para que nosotros los seres humanos muriéramos al pecado, para que de lo contrario no muramos en el pecado. Esos 3 aspectos es importante que lo tengamos pendiente. ¿Por qué? Porque la salvación, a pesar de que es un regalo de Dios, le costó la vida, el derramamiento de la sangre del Hijo de Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Y le voy a hacer la historia de un marinero despistado. En un barco había un capitán y un marinero novato que estaba entrenándose en sus primeros viajes en ese mundo de la navegación. Él se encontraba en una ocasión que el capitán del barco estaba muy cansado y le dice: óyeme, ya tú has visto más o menos cómo es que esto se va haciendo. Yo te voy a decir, encárgate de esto para que tú, en lo que yo descanso, tú puedas dirigir el barco. Tú lo que vas a hacer es que ahora en este viaje te va a guiar por esa estrella. Sigue esa estrella y no la abandones, porque esa va a ser nuestra ruta. Y él dijo: yo me encargo de eso. Cuando dijo yo me encargo, miró para abajo y volvió a subir la mirada, pero cambió de estrella, empezó a ver otra estrella. Cuando el marinero, el capitán, fue a descansar, se despertó a las 5 horas, terminaron en otro país, en otro lugar que era el que él no iba. Y le dijo al novato, al joven que estaba dirigiendo el barco: ¿y qué pasó? Y él dijo: yo creo que me confundí de estrella. Y era evidente que eso era lo que había sucedido con él. Él había mirado a otra estrella que no le llevó al lugar que el capitán y él y todos los que estaban a bordo tenían que llegar. Pasa lo mismo con la salvación. Si nosotros miramos otra estrella que no sea la que nos lleva al lugar seguro, que es en Cristo, que es con Dios, entonces terminaremos en otro lado que definitivamente no será bueno, será un lugar muy malo. Entonces es necesario para cada uno de nosotros comprender cómo yo puedo ser salvo. ¿Y cuál es el problema? Que hay muchas personas que lamentablemente hoy en día no son salvas.
Hay muchas personas que están buscando la salvación, pero no hay quienes le expliquen cómo ser salvos. Entonces tenemos dos problemas muy interesantes y me gustaría darle respuesta a esto, porque cada día mueren personas buscando cómo ser salvos y no encontrando esa estrella que lo va a guiar a tener una confianza en Dios. Y no vean estrella como algo del zodíaco ni nada de eso, no, estoy hablando en la ilustración. Muy bien, yo te voy a decir hoy cómo tú puedes ser salvo. Yo te voy a enseñar qué dice la Biblia acerca de cómo ser salvo. Y si tú eres salvo, entonces tú vas a aprender cómo decirle a otro lo que debe de hacer para que ellos sean salvos. Y es que esto es una necesidad no solamente para nosotros, sino para todo el mundo que necesita y se cuestiona acerca de cómo alcanzar la salvación. Y esto es lo que estaremos hablando el día de hoy. Y para esto vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 30, 31 y 32. Hechos capítulo 16, versículos 30, 31 y 32. Dice la palabra de Dios: y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dios sigue añadiendo bendición a su palabra. Miren, aquí está pasando algo muy interesante. El apóstol Pablo, junto a Silas y un grupo de equipos en el cual él se encontraba en misiones, llegaron a Filipos. Cuando ellos llegaron allí a esa ciudad, se encontraron con una persona que le atormentaba constantemente. Es decir, todo el tiempo que veían a Pablo le decían el siervo del Altísimo, y se burlaba prácticamente también de él, que era una joven que estaba endemoniada, estaba poseída, tenía espíritu de adivinación. El apóstol Pablo junto a Silas se enojó y dice: óyeme, yo no puedo tener esta lucha constante. Y hizo algo por ella, en favor de ella, y le dijo: en el nombre de Jesús, reprendió el demonio, y el demonio se fue, el espíritu de adivinación que supuestamente que tenía esa joven. ¿Y sabe lo que pasó? Inmediatamente esa joven que estaba poseída, salieron detrás de ella un grupo de prosenetas que utilizaban su posesión demoníaca, que utilizaban eso en beneficio propio para lucrarse a sí mismo, y se enojaron con Pablo, se enojaron con Silas, se enojaron con ellos y le dijeron: hey, tú no pudiste, tú no debiste hacer eso, esa era nuestra fuente de negocio, ahí era que nosotros conseguíamos dinero para vender los números de la lotería o lo que sea que hacían. Y ellos se enojaron y mandaron a azotar a Pablo y a Silas, y le azotaron fuertemente. Y luego fueron puestos en una cárcel, en la parte más profunda. Le amarraron los pies y le amarraron las manos, y lo tenían ahí solamente por liberar a una muchacha de su espíritu de adivinación, de demonios que tenía dentro de ella. Y en vez de darle gracias a Pablo y a Silas y a Dios principalmente, hicieron lo contrario. Azotaron a estos dos siervos de Dios. Cuando ellos estaban en la cárcel, Dios no iba a dejar a sus siervos desamparados. Ellos empezaron a gozarse. En medio de este problema de ser azotados, no con correa, de que en un tromponcito, no, fueron azotados severamente. Sus espaldas me la imagino abiertas, de heridas, sangrando y todo eso. Y a pesar de eso, ellos cuando llegan, empiezan a cantar en la cárcel himnos, empiezan a cantar salmos, empiezan a hacer oración por cada uno de los presos que estaban ahí, por el mismo carcelero de Filipo, por cada una de las cosas. El apóstol Pablo y también Silas orando en medio de esa situación difícil. Y uno pudiera tomar ese tema, que no es el tema de hoy, pero cómo nosotros como cristianos nos comportamos en medio de situaciones difíciles. Pero el día de hoy vamos a tocar el otro punto de la salvación. Llega el momento en que Dios hace un gran terremoto y libera a Pablo y a Silas de las cadenas que les sostenían, pero ellos no se fueron, sino que se quedaron, porque habían tenido el discernimiento espiritual para comprender que la intención de Dios en ese momento no era que se fueran, era que llegara
llegar el evangelio a cada uno de los presos que estaba ahí, en especial al carcelero de Filipo. Y lo que sucede aquí es cuando llega esa liberación, que viene el carcelero de Filipo, se va a quitar la vida y el apóstol Pablo dice: espérate, no lo hagas, todos estamos aquí. Eso hace que él diga: wow, pero ¿qué es lo que ha pasado? No se fueron. ¿Por qué no se fueron? Ustedes corren peligro, su vida corría peligro. ¿Qué pasó? Y el apóstol él mismo le pregunta: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Porque lo que ustedes han hecho es algo increíble. Y efectivamente, le predicaron el evangelio y el carcelero de Filipo fue salvo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa es la pregunta que yo quiero responder el día de hoy. ¿Cómo yo puedo ser salvo? El pasaje lo decía claramente. Dice la palabra de Dios que para ser salvo debo de creer en Jesucristo y punto. Dice la palabra de Dios que para yo ser salvo debo de creer en Jesucristo y punto. En la prédica pasada habíamos enseñado claramente que no importaba todo el conocimiento intelectual, tu perfección, tu cuidado con guardar la ley y los mandamientos. No importaba nada. Lo que Dios exige para que cada uno de nosotros sea salvo es creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Pero ¿qué significa ser salvo? Miren, el carcelero de Filipo lo ilustra fácilmente. El carcelero de Filipo se salvó de 4 tipos de muertes prácticamente. La primera es que iba a quitarse su vida. Él iba a cometer suicidio y Dios le ayudó a salvarse de esa muerte. Iba a perder su familia, lo iba a perder todo, se iba a ser condenado, se iba a ir para el infierno. Óyeme, se salvó de quitarse, de suicidarse, de quitar su vida. Luego podemos ver que se salvó de otro tipo de muerte, que fue de la muerte romana. Los romanos iban a agarrar al carcelero de Filipo en caso de que él no se quitara la vida y lo iban a torturar, le iban a azotar, le iban posiblemente, si no lo crucificaban, lo iban a hacer algo bien feo. Y al final, ¿saben qué iba a hacer? Lo iban a matar a él. Entonces se salvó de esa muerte, se salvó del suicidio, se salvó de una vergüenza, una muerte social. La familia de él, por lo visto en el pasaje, era muy importante y él quería que su familia fuera salva, y de una vez llevó a los apóstoles a su casa para que siguieran compartiendo las verdades del evangelio. Y el apóstol Pablo lo primero que le dice es que serás salvo tú y tu casa. Y ¿sabes qué? Si él se hubiera suicidado o el imperio romano lo agarra y lo tortura, iba a tener una muerte social bien fea. El que se suicidó, el que dejó escapar a los presos. Qué vergüenza ese señor, el carcelero de Filipo. Dios lo liberó, lo salvó de esas 3 muertes: la social, la romana y el suicidio. Pero esa no era la salvación que él le interesaba en ese momento. Él se arrepintió de todo eso que iba a hacer y dice: ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Él no estaba pidiendo la salvación del imperio romano, no estaba pidiendo la salvación de sí mismo ni de su imagen social. Él ahora, cuando ve este evento, dice: wow, ¿qué yo puedo hacer para ser salvo como ustedes son salvos? Yo quiero ser salvo, yo quiero recibir eso. Y él se sentía como con la necesidad de en ese momento recibir la salvación que provenía solamente de Dios. Mire, a mí me gusta pensar que cuando Pablo y Silas se encontraban cantando esos himnos, estaban haciendo una invocación al Evangelio Santo de Dios. Cuando oraban, él oraba de una manera estratégica, predicándole a los demás. Me lo imagino: Señor, te pido por este preso que tengo al frente, que ha matado a 4 personas. Mira que es un pecador, pero tú moriste por él, tú diste tu vida para salvarle. Y le predicaba, me imagino yo, el evangelio a través de las oraciones o a través de los cánticos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el apóstol Pablo ya había hecho una obra entre ellos, que él reconoció inmediatamente que él necesitaba una salvación. Ser salvo es el liberado de la condenación eterna. Ser salvo es el liberado de la ira de Dios, porque Dios está airado con los pecadores.
todas aquellas personas que no son salvos recibirán completamente la ira de Dios, no porque Dios quiera quiere estar airado caprichosamente contra ustedes, no, sino porque ustedes han cometido pecado y rebelión contra el Dios todopoderoso, el infinito, el eterno. Contra ese Dios te has rebelado, y con Dios no se juega, y Dios te va a castigar. Entonces la mejor pregunta que tú puedes hacerte el día de hoy es: ¿cómo yo puedo ser salvo? Y eso fue lo que él se preguntó ahí. Él no dijo: wow, gracias a Dios que ahora ya yo no me voy a morir, que no voy a pasar vergüenza. Él no estaba pensando en eso. Ya él estaba pensando en lo otro. Él estaba pensando en la vida eterna, de la cual él quería obtener salvación para siempre. Hay una película o varias películas, una serie de películas que se llaman Destino Final. No sé lo que la han visto, pero consiste en que hay unas personas que se montan en un avión, por ejemplo, y el avión no despega, pero ellos se apean del avión, y el avión cuando sale se estrella, pero a ellos les correspondía supuestamente morir. Y entonces la muerte se encarga de buscar la forma de agarrarlo a ellos y quitarle la vida. En un sentido, ellos hackearon o evitaron morir. Miren, la única forma que los seres humanos tienen de hackear o de liberarse de las condiciones catastróficas de la muerte es a través de creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros está llamado a creer en Jesús. Cada uno de nosotros tiene que interesarse por la salvación. Cada uno de nosotros tiene que preocuparse por saber si verdaderamente es salvo. Y si es verdaderamente salvo, tiene que preocuparse porque otros sean salvos. Y le voy a dar un detalle. El apóstol Pablo y también Silas, cuando el Señor mandó ese evento, pudo de una manera u otra salir e irse, pero él no estaba pensando en su bienestar. Dios ya hay ocasiones registradas en los hechos que lo liberó de la cárcel y no lo dejó. Pero Dios estaba haciendo una obra con ellos. Le dicen: no te vayas, quédate. Y ellos se quedaron, no pensando en sí mismos, sino pensando en la salvación del otro, del carcelero y de los demás presos que estaban ahí. Pablo y Silas fueron soltados al otro día, y eso demuestra que en ese momento lo que Dios hizo no fue para liberarlos a ellos de la cárcel, sino para testimonio y para salvación de lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Mis hermanos, Dios te ha salvado a ti, te ha liberado de la cárcel de pecado. ¿Estás tú llevándole el mensaje a otro de la salvación y diciéndole a los demás cómo ser salvo? Eso es una pregunta muy interesante, porque hoy en día no estamos enseñando a los demás, lamentablemente, cómo ser salvo. Podemos enseñarle cualquier cosa, pero no le estamos enseñando cómo ser salvo. Hechos 16, 30 y 31 dice: sacándolos, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ya tú sabes que se necesita la salvación. Tú sabes que el pecado está delante de ti y que la ira de Dios, la condenación, la muerte te corresponde. Pero ¿qué yo debo hacer para ser salvo? ¿Qué yo debo hacer? El pasaje aquí lo dice claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? ¿Qué tú me responderías? No, por eso es que no se está salvando a nadie, mira cómo lo dicen. ¿Qué yo debo hacer para ser salvo? Exacto, y así mismo, con nombre y apellido. No dice ¿qué tú debes de hacer? Creer, no. Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es como enfocarse en esa estrella que me lleva a puerto seguro. Así mismo es creer en Jesucristo. El que cree en Jesucristo ha mirado la estrella y ha llegado a puerto seguro. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y yo le voy a preguntar, conforme al versículo, ¿qué enseña la Biblia con respecto a la salvación? ¿Están listos para esta dinámica? Amén. Vamos a ver. Hechos 2, 38 y 39. Y Pedro le dijo: arrepentido y sé bautizado para que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y sed bautizados para que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hebreos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
¿Qué debo de hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. Y vuelvo a la pregunta otra vez. Y Felipe dijo en Hechos 8:37, si crees de todo tu corazón, puedes. Respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Vamos a ver, primera de Juan 3:23, que creamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Juan 6:40-47, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Vamos a un último, pero hay muchos más. Vamos a ver qué dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Óyeme, la palabra es clara. No, pero que eso es muy fácil. No importa, cree solamente. Gálatas 3:22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo, para que creas en Jesucristo, pistia en el griego, fuera dada a todos los que creen. La palabra de Dios no te dice que para tú ser salvo tienes que caminar 20,000 pasos, luego devolverte, dar un brinquito o escuchar una canción. La Biblia no dice eso. Solamente dice que si tú quieres ser salvo, tienes que creer en Jesucristo, porque Él lo ha determinado así por el sacrificio de redención, el derramamiento de la sangre que Él hizo por cada uno de nuestros pecados. John Dyer, un poeta del 1700, vamos para atrás, decía lo siguiente: un hombre puede ir al cielo sin salud, puede ir al cielo sin riqueza, puede ir al cielo sin honores, puede ir al cielo sin conocimiento, puede ir al cielo también un hombre sin amigos, pero definitivamente nadie puede ir al cielo sin creer en Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer para ser salvos? Creer. Así de básico. Muchas personas a veces se alejan de esta realidad, y Dios quiere que nosotros enseñemos una y otra vez que ese es el único requisito. Luego pasa algo muy interesante en este pasaje. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 16:32. Cuando él hace esta pregunta, le responden de una vez y empieza un proceso de implicación que implica todo lo que es creer, que el carcelero de Filipo ahí interpretó, creyó y vivió. Y miren lo siguiente: cuando una persona cree, obligatoriamente tiene que tener fe. Eso es parte de los primeros requisitos. Si tú no tienes fe, no puedes creer, porque la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar el corazón de Dios, si tú quieres estar confiado en Dios, solamente tienes que tener la fe depositada en Él. Tú quieres ser salvo, ten fe en Dios. Pero por eso solamente no. Hay algo ahí que se muestra en el carcelero de Filipo que ocurre. El carcelero de Filipo se arrodilla delante de los apóstoles, compungido en dolor y todo, en quebranto, porque él ya había sabido. Ya él supo lo que Dios había hecho y se arrepiente. Para tú ser salvo, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. No es cierto que una persona dice yo creo en Dios y sigue obrando para el diablo. No es cierto que una persona diga que cree en Dios y sigue haciendo con su vida lo que le da la gana. No es cierto, no lo crean. Cuando una persona cree en Dios, se arrepiente de sus pecados. Y aquí hay un grupo de personas que pudieran definirle lo que es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es fácil. Arrepentimiento es que tú ibas en una dirección y te devuelves y dices no, ya yo no voy para allá. ¿Y cuál era la dirección? La dirección era la muerte eterna. Y tú dices wow, no, yo no quiero eso. No quiero seguir en dirección hacia el pecado. No me dejaré llevar de él. Y en vez de tú seguir así, dices espérate, voy para allá donde está Dios. Eso es arrepentimiento. Hay un aspecto importante que es la conversión. La conversión a veces es muy ligada al arrepentimiento, pero la conversión ocurre internamente con la nueva vida que tú tienes, una vida de convertido, una vida de regeneración que ha ocurrido en nosotros. Y es importante. Por eso por eso Juan el Bautista decía: arrepentíos
y convertíos. Y siempre ha sido ese el llamado. No solamente se arrepientan, cámbiense. Si usted está sucio, no entre al baño y se baña y se pone la misma ropa sucia otra vez. ¿Por qué? No tiene sentido eso. Entonces lo mismo con la salvación. No se arrepiente y se pone la misma ropa sucia de antes. No, póngase ropa blanca de santidad ahora, que es la que nos corresponde. Amén. Luego de la conversión, la confesión. Mire, y este es un tema delicado, pero lo voy a tocar de la siguiente manera. En Romanos capítulo 10 habla de eso, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Juan también hay un pasaje que enseña que muchos creyeron y se quedaron callados. ¿Tú sabes por qué se quedan callados? Porque verdaderamente ese grupo que se quedó callado no había creído. No había creído, era mentira. Y dice en el mismo Juan que se iban yendo. ¿Cómo es posible que alguien diga que es cristiano y se mantenga callado? No le dice a nadie que ha sido transformado, que ha sido regenerado, que ha sido hecho hijo de Dios y se queda callado. La Biblia dice que involucra la confesión, que si confesares con tu boca, la confesión te salva, no, pero da evidencia de lo que Dios ha hecho internamente en ti. Miren a lo enamorado. Y voy a poner un ejemplo y que me disculpe el hermano Hugo, pero Hugo a veces hablamos mucho. Y Hugo, ustedes saben de quién me habla mucho. Ustedes no saben. De Amanda, su esposa Amanda, porque él está enamorado de Amanda. Entonces eso es una confesión de lo que él tiene en el corazón. Pero si me dice alguien que es cristiano y nunca me habla de Cristo, ¿cómo yo creo que verdaderamente ha sido transformado y cambiado por el poder del evangelio, de las buenas nuevas, del mensaje de salvación? No, no es así. Cuando tú eres cambiado, tú lo confiesas y lo anuncias. De por sí, el que no confiesa, el que niega a Cristo aquí en la tierra, bueno, cuando esté en los cielos tendrá grandes consecuencias, usted lo sabe. ¿Qué más ocurre cuando usted es salvo ahí mismo? Mire, inmediatamente usted creyó, Dios te manda a ti a que sea bautizado. El carcelero de Filipo fue bautizado. ¿El bautismo salva? No, pero es un testimonio público de que tú has sido salvo, de que tú moriste al pecado y naciste en Cristo. Aquí hay varias personas que pronto serán bautizadas, pero por la pandemia no sabemos cómo vamos a hacer esto. Será por soga, amarrado, pero ya más adelante. Otro aspecto de la salvación es que te lleva a la comunión. La salvación te lleva también al evangelismo, te lleva al discipulado, te lleva a la congregación de los santos, te lleva a esa unión. Óyeme, la salvación, ocurren tantas cosas ahí mismo que verdaderamente tú dices, no, pero esto no es un regalito, esto es un regalón, porque son tantas cosas en beneficio de nosotros y debemos de estar siempre agradecidos de Dios por eso. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? En una ocasión fueron unos testigos de mentira a mi casa a predicar su falso evangelio. Y cuando ellos llegaron a mi casa, se presentan con una revista, con una Biblia, con un bulto. Yo, ¿por qué? No sé. Y empezaron a hablar. Y yo quería probar la fe de ellos. Y le pregunté, después que habló un rato la dama, que era una señora, y le pregunté, mire, me gustaría saber cómo yo puedo ser salvo. Y la señora le brillaron los ojos y dijo, wow, lo agarré ya, me imagino, porque se puso bien contenta y sacó su librito mágico, la varita mágica de la atalaya, ¡pam! Y pone su revista ahí y dice, mira, para tú ser salvo, la Biblia dice en Proverbios que por el conocimiento de Dios tú vas a ser salvo. Si tú conoces a Dios, tú eres salvo. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que tú conociendo a Dios profundamente, que era lo que ella se refería, que yo debía conocer todos los misterios de Dios y todo eso, y que ellos me iban a dar todo ese conocimiento, yo soy salvo. La Biblia no dice que porque tú sepas mucho de Biblia tú eres salvo. La Biblia dice que por tú creer tú eres salvo. Ya lo demás viene en el proceso, porque es que hay personas que son más inteligentes que otras. Por ejemplo, aquí cualquier persona puede ser mucho más inteligente que yo, y eso no es ningún problema, pero yo soy salvo igual que usted. O sea, la salvación mía no depende de mi intelecto. La salvación mía depende de Cristo y de la fe depositada en Él, por la cual Él me ha salvado. Y damos gloria a Dios por eso, porque si no, los que no somos como yo, muy inteligentes, no pudiéramos ser salvos. Los que estamos escasos de belleza tampoco pudiéramos ser salvos si fuera por belleza. Los que fuera por dinero no pudieran entrar, como yo tampoco, que soy pobre. ¿Cómo pudiéramos entrar al cielo? Entonces Dios, el Padre, proveyó esa respuesta a través de Jesucristo, diciendo, Jesucristo, ve, paga.
para lo del discipulado, redención. Ve, paga con tu sangre lo que imposible ellos pueden pagar, ni con dinero ni con su propia vida. Como ellos no pueden pagar a Jesucristo, ve y paga. Y como tú eres Dios, tu sangre vale la de Dios. Y tú tienes el valor suficiente en tu sangre para salvar a todo el mundo. Pero vas a salvar a todo aquel que crea. Y así es. Y hoy en día no tenemos que complicarnos, no tenemos que ponernos las difíciles, solamente tenemos que decir: Dios, yo creo en Jesucristo, creo en el Hijo de Dios, creo en su nombre, creo en su sangre derramada, soy salvo. Ya después de ahí para allá, que Dios se encargue. Dios, transfórmame, Dios, guíame, Dios, ayúdame, quiero ser más como tú. Dios, yo quiero llegar a donde tú estás, pero ya yo soy salvo. Ya yo estoy seguro, ya yo me monté en el barco, me monté en el tren. Y le voy a hacer, para concluir, lo que le pasó, una historia real que le pasó a Albert Einstein. Albert Einstein iba a viajar en un ferrocarril, iba para un sitio. Y cuando él llegó al lugar de la estación, se le perdió el ticket de entrar. Y el señor que estaba sellando reconoce: oh, pero ese es Albert Einstein. Le dice: señor Albert Einstein, venga, pase. Y él sigue: venga, no, usted no necesita ticket porque yo sé que usted es una persona honrada y seria. Venga y entre. Y Albert Einstein se queda a la distancia buscando el ticket y le dice: señor, venga, que yo sé que usted es serio. Y Albert le dice: sí, pero esto no es cuestión de seriedad. Al punto es que yo no sé cuál es el tren que a mí me toca. Estaba perdido. Él no sabía para dónde iba a llegar. Nosotros sí sabemos para dónde vamos en Cristo y dónde vamos a llegar, que es a la seguridad en Dios. Si se te perdió el ticket, que es la sangre, el pago que hizo Jesucristo, entonces ya tú no vas para ningún lado. Pero si tú crees, ya Jesucristo te pagó el ticket, te salió gratis, tu destino está seguro, que es en gloria. Así que, mis hermanos, oremos y demos gracias a Dios por la salvación tan grande que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque tú nos has salvado, porque tú, mediante la confianza que hemos depositado en ti, podemos decir: gloria a ti, Señor Jesús, soy salvo. Gracias, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste y nos liberaste de la condenación eterna, la cual merecíamos, y totalmente estamos de acuerdo que tu ira debe ser derramada sobre nosotros. Pero gracias a ese pacto que tú hiciste, ese acuerdo con cada uno de nosotros, nos aferramos a tu promesa y decimos: creo en ti y soy salvo.